Hace unos días, desde la iglesia disidente alemana, se elevaban voces pidiendo que se exigiera a los obispos africanos que obedecieran al Papa y aceptaran dar la bendición a las parejas irregulares, entre ellas las parejas homosexuales. Era una especie de venganza, porque ellos, que han sido acusados con razón de no obedecer al Papa, ahora se han erigido como los defensores de la obediencia al Papa y reprochan a los demás que no sean capaces de hacer lo mismo. No me imaginaba yo que en pocos días la petición de los alemanes y de los belgas quedara rápidamente satisfecha, porque el Vaticano, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, acaba de publicar una aclaración a la Declaración Fiducia Supplicans sobre precisamente esas bendiciones. Una aclaración que de alguna manera satisface, al menos en parte, lo que piden los alemanes. No digo con esto que haya causa y efecto, es decir, que los alemanes han pedido y el Vaticano obedece. No digo que haya una relación entre ambas cosas, la exigencia alemana y la aclaración a la declaración. Pero ciertamente ha habido primero una cosa y luego la otra, y esto puede haber sido una completa casualidad. Decir que hay causa y efecto es suponer unas intenciones que yo desde luego no me atrevo a suponer, pero que ha ocurrido, ha ocurrido. ¿Qué dice la aclaración a la declaración? En primer lugar, insiste que esa bendición a las parejas irregulares, incluidas las homosexuales, no es de ningún modo una aprobación de su comportamiento. Esto lo dijo ya claramente también la propia declaración, y ahora la aclaración de la declaración insiste sobre ello. Ahora bien, creo que en estos días que han pasado entre la declaración y la aclaración, este argumento ha sido contestado abundante y razonadamente, diciendo que es una contradicción en sí mismo, pues cuando se bendice una pareja, lo que se está bendiciendo no es solo las personas que componen la pareja, sino también aquel vínculo que las convierte a esas personas en pareja, aunque se insista y se diga claramente que no se bendice ese vínculo de unión. Pero la aclaración a la declaración tiene dos elementos más. Uno es el de afirmar que ningún obispo, por muy sucesor de los apóstoles que sea en su diócesis, puede prohibir a los sacerdotes la bendición de esas parejas irregulares. Recuerda que efectivamente los obispos en su diócesis pueden decidir cómo tienen que hacerse esas bendiciones, pero que esas bendiciones no pueden ser prohibidas, no tienen el poder para prohibirlas porque estarían desobedeciendo al Papa. Eso es exactamente lo que han pedido los alemanes. Los obispos no pueden prohibir. A mí me recordaba esto aquella frase que se hizo famosa durante el mayo del 68 y la revolución posterior en París. Prohibido prohibir, decían, y era una contradicción en sí misma porque empezaban por aplicar aquello que querían rechazar. Prohibido prohibir. Los obispos no pueden negarse a que sacerdotes en su diócesis acepten o bendigan esas parejas en situación irregular. Hay otra cosa que me parece, en cambio, muy interesante. La primera, la que acabo de decir, veremos a ver qué consecuencias tiene, porque también dice la aclaración de la declaración que si en muchos casos
se ha prohibido lo de la bendición a las parejas irregulares se debe a una situación cultural. Una situación cultural de sus países que, aunque no lo dice con estas palabras, están muy atrasados porque no han evolucionado todavía para aceptar la homosexualidad y hasta la persiguen. No dice que estén atrasados la aclaración, pero se puede intuir que al no haber aceptado esas relaciones, ahí hay una cosa que impide a sus obispos aceptar esas bendiciones. No da ni siquiera por supuesto que los obispos rechacen las bendiciones porque consideren que es incompatible con el Evangelio, sino porque consideran que en su país eso no se puede aplicar. Veremos a ver ahora ante esto qué dicen, entre otros, los africanos. Pero, repito, creo que hay una cosa importante y que puede ser una vía de salida para todos aquellos que tenemos objeciones objeciones de conciencia con respecto a dar este tipo de bendiciones. En la aclaración de la declaración, el cardenal Fernández dice lo siguiente, pone un ejemplo, dice: si se acercan dos personas juntas a implorar la bendición, sencillamente se pide al Señor paz, salud y otros bienes para esas dos personas que la solicitan. También se pide que puedan vivir en plena fidelidad al Evangelio de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda liberar a esas dos personas de todo lo que no responde a su voluntad divina, de todo lo que necesite purificación. Dado que algunos han expresado que les cuesta entender cómo podrían ser estas bendiciones, veamos un ejemplo concreto. Sigue diciendo la aclaración a la declaración. Imaginemos que en medio de una gran peregrinación, una pareja de divorciados en nueva unión le dicen al sacerdote: por favor, danos una bendición. No conseguimos empleo. Él está muy enfermo. No tenemos casa. La vida se nos vuelve muy pesada. Que Dios nos ayude. En ese caso, el sacerdote puede decir una simple oración semejante a esta: Señor, mira a estos hijos tuyos, concédeles salud, trabajo, paz, ayuda mutua. Líbralos de todo lo que contradice tu Evangelio y concédeles vivir según tu voluntad. Amén. Y finaliza con el signo de la cruz sobre cada uno de los dos. Yo creo que esto es una puerta de salida. Tiene nuevas interrogantes, pero esto es una puerta de salida, porque nadie de los que se han opuesto a la bendición de parejas, nadie se ha opuesto o ha rechazado la bendición de las personas. Nadie. Todos aceptamos, porque la Iglesia lo ha hecho siempre así, bendecir a las personas. El problema de la bendición de parejas viene, como se ha insistido, en que al ser una pareja y bendecir la pareja, aunque se diga que no se bendice lo que la hace pareja, se está bendiciendo lo que la hace pareja. Es una contradicción. Pero nadie ha rechazado nunca bendecir las personas. Creo que hay que dejarlo claro, porque si no se tiene esto en cuenta, se puede acusar a los que rechazan la bendición de parejas de ser intransigentes, rígidos, duros, sin misericordia, porque se niegan a bendecir a las personas. Nadie ha rechazado bendecir a las personas. Este ejemplo que pone la aclaración, este ejemplo que pone el cardenal Fernández, es perfectamente legítimo. Se puede hacer sin ningún problema, porque además él mismo, aunque podía haber sido un poquito más claro usando otro tipo de palabra, como por ejemplo la palabra conversión, él mismo está diciendo que se invita a esas personas y que se pide para ellos que avancen en el camino de cumplir la voluntad de Dios. Repito, podía haber sido más claro y haber dicho que se pide para ellos, le pide a Dios para ellos que entren en un camino de conversión. Pero sobre todo es que el ejemplo que él pone dice que se da la bendición a cada persona,
no dice que se da la bendición a la pareja, sino a cada persona. Nunca hemos rechazado ese tipo de bendición. Creo que hay que dejarlo claro, porque rechazar la bendición a las personas sería efectivamente no tener misericordia. El problema no está con esa bendición, sino que el problema está con la bendición de las parejas por la contradicción que se presenta entre decir que no se bendice lo que les hace parejas y a la vez bendecir lo que les hace parejas. Esto es una solución. Ahora bien, hay también nuevos interrogantes. ¿No será una excusa para que en unos sitios se haga una bendición sobre las personas, aunque vengan en pareja irregular, y se haga una exhortación y se pida a Dios que les dé la gracia, la luz para acercarse más a Él, cumplir su voluntad para convertirse? Pero el hacer esto no será una excusa para que en otros sitios simplemente se haga una bendición sobre la pareja sin esa invocación a la conversión. Y si eso fuera así, ¿seguiríamos siendo una iglesia católica que tiene en común la doctrina con unas parroquias o unas diócesis donde se dice te bendigo a ti y te bendigo a ti y pido a Dios que os ayude a convertiros, y en otras diócesis donde esto no se dice y se bendice a los dos sin aclarar y sin pedir que se produzca esa conversión? ¿Habría diócesis de un tipo y diócesis de otro, o parroquias de un tipo y parroquias de otro? Segunda cuestión que me plantea esto. Se insiste en la declaración y en la aclaración a la declaración que tiene que ser algo sencillo, no ritualizado, que tiene que hacerse al margen de cualquier connotación litúrgica, que no es una bendición litúrgica. Y sin embargo, en Bélgica, ya desde hace tiempo, han elaborado un ritual de bendiciones de parejas irregulares, incluidas las parejas homosexuales, y se están llevando a cabo dentro de los templos. Igual está pasando en Alemania. Estamos cansados de ver sacerdotes bendiciendo a parejas generalmente homosexuales dentro de las iglesias, y ellos revestidos con su alba y con su estola casi siempre multicolor. ¿Se va a pedir a estos que no apliquen más esos rituales de bendición que ya tienen y que ya están aplicando, y que desde luego no lo hagan de ningún modo dentro de las iglesias? ¿Se les va a exigir esto? ¿O es que los ricos podrán hacer lo que quieran y solo a los pobres, es decir, a los africanos, se les va a pedir obediencia? En todo caso, hay que ver lo positivo, y lo positivo es que habrá obispos que podrán decir hay un tipo de bendición que se puede hacer y que es la bendición que recoge la aclaración a la declaración. Bendición a las personas con llamada a la conversión. Y habrá sacerdotes, párrocos, que podrán hacer lo mismo. Sí, puedo dar la bendición a una pareja, pero a la bendición la doy a cada persona, y en la bendición introduzco una petición a Dios para que esas personas se conviertan. Yo creo que esto es positivo, aunque la aclaración siga dejando algunas cosas sin aclarar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.